Bueno, hola, ¿cómo están? En este video vamos a aprender a crear y a modificar cámaras. Así que como en cualquier otro de los videos, vamos a empezar agrandando este panel con Alt W. Y luego yo ya tenía aquí activada esta parte. Vamos a empezar creando, vamos a irnos al panel de creación de geometrías, que es este con la esfera. Vamos a crear un plano para simular un piso. A crearlo de 5 por 5. Y le vamos a eliminar estos edges, estas líneas, ya que no las vamos a necesitar. Le cambiamos el color para tener un color un poco más tenue. Ok, no, ese no. ¿Qué es? Este sí es. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es crear unas cuantas cajas. Vamos a tratar de crearlas un poco largas. Ahora vamos a crear unas cuantas esferas por aquí. Perfecto. Y vamos a levantar las esferas. Muy bien. Ahora vamos al panel de creación de cámaras y en la pestaña de estándar, bueno, es la única opción que tiene. Yo tengo aquí también la de V-Ray, pero porque yo tengo instalado el motor de render V-Ray. Las dos cámaras que vienen por defecto con 3D Max son la Target y la Free. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es básicamente la misma diferencia que entre una luz estándar, un Target Spot y un Free Spot. La única diferencia es el Target, o sea, el objetivo. Del resto las propiedades son exactamente iguales. Si no saben cómo crear luces o no conocen la diferencia entre estas luces, pueden visitar el video anterior donde hablamos acerca de cómo crear y cómo modificar las luces. Pero bueno, volviendo a esto, vamos a empezar a crear una cámara con Target primero. Y para crearla vamos a deshacer vamos a empequeñecer este recuadro con Alt W. Y vamos a crearla en la vista frontal. ¿Por qué en la vista frontal? Pues porque es mucho más cómodo y podemos manejarlo mucho mejor, ya que si lo empezamos a crear por acá, voy a crearlo con clic sostenido. A veces no se va a ver muy bien hacia dónde va y la perspectiva nos puede engañar al momento de hacer clic donde se va a situar la cámara, donde se va a situar el target. Así que voy a eliminarla y voy a crear el target aquí. Voy a crearla por acá, hacia esta parte, por acá. Muy bien. Ahora vámonos acá y ya tenemos nuestra primera cámara creada, pero vamos a levantarla un poco, vamos a levantarla hasta acá. Y de la misma forma que trabajan las luces, como pueden ver, la cámara consiste en dos objetos también, que el uno es la cámara, valga la redundancia, y el otro es el objetivo de la cámara. Si se dan cuenta, tengo seleccionada solamente la cámara y al moverla voy a ver las cuatro pantallas. Y como se dan cuenta, lo único que se está moviendo es la cámara, no se mueve absolutamente para nada el target, ya que es un objeto independiente, tiene propiedades independientes. Y si nos, perdón, voy a acomodar esto, voy a cambiar esta parte a View. Y si se dan cuenta, estas son las propiedades de posición de la cámara y las propiedades de posición del target son completamente diferentes, ya que son objetos, aunque están enlazados, son independientes. Entonces puedo seleccionar también el objetivo de la cámara o puedo seleccionar ambos objetos dando clic sobre la línea azul. Como pueden ver, ya se seleccionaron los dos objetos a la vez, se pusieron en blanco, quiere decir que puedo trabajarlos a los dos a la vez. Voy a darle control Z, voy a dejarlo donde estaba, ahí estaba la cámara, ya la elevé y ahora quiero llevar el objetivo en el eje Z, ya que está en 0, quiero llevarlo a la misma altura de la cámara, así que vamos a simplemente copiamos con control C las propiedades en el eje Z de la cámara y con control V las pegamos. Y ya tenemos la cámara bien acomodada. Ahora voy a agrandar de nuevo esto y queremos entrar ahora a la vista de la cámara. Si bien vamos a hacer un render con F9, podemos hacer un render o con este botón de aquí. Si bien pueden ver, la cámara no se visualiza ni la cámara
ni se visualiza el objetivo, ni esta línea, ya que no son geometrías. Son imaginarias, por así decirlo. No se visualiza, nunca se visualizan las cámaras. Muy bien. Lo eliminamos y si queremos hacer un render, pero dentro de la cámara, me explico, con lo que ve la cámara necesitamos primero entrar a la cámara, así que vamos a presionar la tecla C del teclado y ahí tenemos nuestra vista de cámara. Ahora sí podemos dar un nuevo render y eso es lo que estamos viendo. No vemos la línea de piso, ya que tenemos perdón, regálenme un segundito. Claro, tenía este problema de aquí. Esto no viene por defecto, no viene activado, pero yo lo tenía activado, así que vamos a desactivarlo. Y ahora sí, vamos a darle render y eso es lo que estamos viendo. Muy bien. Ahora si queremos ver algo, si queremos alejarlo un poco, existen dos formas. Que una pues es simplemente posicionando nuevamente la cámara, pero quiero tener este mismo ángulo, así que debería ir con mucha precisión para no perder el ángulo. Voy a dejar la cámara aquí abierta, pero es bastante difícil, así que voy a darle control Z y voy a activar la parte local. Y ahora, como pueden ver, me genera un eje local del objeto y puedo mover la cámara libremente sin perder el ángulo. Ahora vamos a darle render. Perdón, voy a seleccionar esta vista y ahora sí le voy a dar render. Ahora en eso consiste la cámara, pero también existe otra forma de alejar la cámara, o no de alejarla precisamente, sino de abrir el lente, que son con estas propiedades que están aquí. 3D Max viene por defecto con 43 milímetros de lente, pero podemos cambiarlo a 35, a 28, podemos hacerlo más pequeño, pero noten que entre más pequeño se haga, más se va a empezar a distorsionar, así que por lo general trabajamos un 30, no viene la opción, pero por lo general se suele trabajar un 30 o un 28 milímetros, que es como la cantidad más exacta, para que no se empiecen a distorsionar los objetos. Ya podemos trabajar en 50, pero estaríamos viendo demasiado y no nos serviría y perdería un poco de realismo, así que vamos a trabajarlo con 30, o mejor vamos a trabajarlo con 28. Ahora también otra de las funciones de la cámara es que podemos, dentro de la misma cámara, sin necesidad de estarnos moviendo por aquí, voy a llevar esto a View de nuevo y mover la cámara desde aquí, podemos editar la posición de la cámara desde aquí mismo, como lo vamos a hacer con estas herramientas de aquí que tenemos. Podemos empezar a alejar, vamos a verlo en las 4 vistas. Estamos alejando tanto el objetivo como la cámara. Control Z. Ahora podemos alejar solamente la cámara y con esta herramienta de aquí podemos acercar o alejar el objetivo. También podemos abrir más el lente. Como pueden ver, aquí empieza a cambiar la cantidad del spinner. Vamos a dejarlo de nuevo en 28. Vamos a irnos acá. Ajá, ok. Y podemos rotar la cámara. También podemos acercarnos. Con esta herramienta también podemos abrir y cerrar el lente. Y podemos arrastrarla. También podemos orbitar con el eje, siendo el eje el objetivo, el eje de rotación. Vamos a darle render, vamos a crear un render. Y ahí tenemos con todas las propiedades que hemos generado. Ahora, si queremos salir de la vista en cámara, vamos a darle P para irnos a perspectiva y ahí tenemos nuevamente la cámara. Otra de las formas de crear una cámara es que, digamos que yo estoy navegando a través del espacio de trabajo, estoy moviendo objetos, estoy editando alguna geometría y estoy mirando un buen ángulo para crear mi render. Verme nuevamente acá.
y estoy mirando un buen ángulo para crear mi render y ahora resulta que encontré ese ángulo acá. Me gustó este ángulo, por ejemplo. Vamos a irnos para acá mejor. Y digamos que me gustó este ángulo de aquí. Muy bien. Voy a usar el steering wheel. Con Shift W saco el steering wheel. Clic derecho para quitarlo. Y ahora bien, digamos que me gustó este ángulo, esta vista, y quiero crear una cámara a partir de esta vista. Esto lo podemos hacer con Control C. Y ahora, como pueden ver, se crea una cámara automáticamente, cámara número 2. Ahora, a diferencia de 3D Max, como lo vimos en el video sobre copiar o clonar objetos, a diferencia de otros programas 3D Max, no utiliza el comando Control C para copiar, sino para crear cámaras. Ahora bien, no lo utiliza cuando estamos trabajando aquí, pues cuando estamos trabajando con los spinners o colocando algún dato, sí trabaja con Control C como si fuera la opción de copiar, como cualquier otro programa. Muy bien, nos vamos a la vista en perspectiva y como pueden ver ahora tenemos dos cámaras con target. Muy bien. Ahora, lo siguiente es que entendemos que podemos entrar a las cámaras también desde esta forma. Por este menú tenemos la cámara número 1 y tenemos la cámara número 2. Nos vamos a P y presionamos también, como ya lo habíamos dicho, entramos con la tecla C, pero cuando entramos ahorita con la tecla C, pues solo teníamos una cámara, así que entramos automáticamente a la única cámara que había, pero ahora le damos tecla C y se nos abre un menú con todas las cámaras que tengamos y vamos a poder irnos a la cámara que querramos. Así que yo personalmente suelo cambiarle el nombre a todas las cámaras. Vamos a cambiarle el nombre. Vamos a darle clic aquí. Vamos a escribir, no sé, render. Y listo, vamos a darle C para ir al menú de cámaras y ahí tenemos los nombres de todas las cámaras que necesitamos. Muy bien, ahora otra de las cosas es que con cámaras también podemos, automáticamente vamos a irnos a esta cámara. Cuando presionamos C, teniendo una cámara seleccionada, no se nos abre el menú, sino que automáticamente 3D Max entra a la cámara que ya teníamos seleccionada. Ahora, si bien 3D Max renderiza en perspectiva, como lo vemos aquí, pero si nos renderiza en perspectiva cuando tenemos una cámara activada, pero si nos vamos a perspectiva, como lo vimos en los primeros videos donde hablamos de los estilos de visualización y de los tipos de vista, veíamos que existen dos tipos de vista que son en perspectiva y en vista ortográfica. ¿Cuál es la diferencia? Que la vista ortográfica no tiene punto de fuga, no tiene tercera dimensión, por así decirlo. Como pueden ver, estas dos líneas, aunque sean paralelas, nunca se van a tocar, pero si nos vamos a la perspectiva, estas dos líneas siguen siendo paralelas y lógicamente nunca se van a tocar, pero nuestro ojo percibe que cuando llegue muy atrás al fondo del horizonte, va a llegar a un punto en el que se van a tocar imaginariamente. Entonces, cuando podemos renderizar desde la parte de afuera, renderizamos en perspectiva y presionando la tecla U, podemos renderizar en vista ortográfica. Vamos a abrir aquí el render frame y vamos a clonar y ahora vamos a renderizar para ver la diferencia. Noten, punto de fuga y aquí no tiene punto de fuga. Esa es la diferencia entre las dos. Ahora, siempre generen un render con cámara. La verdad no suelo generar ni suelo recomendar que se renderice desde aquí, desde la vista en perspectiva. Siempre trabajar con una cámara. Pero ¿qué pasa si yo quiero trabajar con una cámara, pero quiero crear un render plano, completamente plano? Por lo menos vamos a la vista superior y quiero generar un render de esta forma. La vista superior o la vista desde arriba siempre va a ser en orthographic, nunca va a tener profundidad tampoco. Si lo vemos aquí no tenemos ningún tipo de profundidad, algo así como un plano. Y si nos vamos a la vista en perspectiva, desde ahí mismo
ya nos empieza a generar una tercera dimensión. Ahora, si bien, ¿qué pasa si tengo, por ejemplo, una escena arquitectónica y quiero generar un render de plano, pero sin ningún tipo de perspectiva? Entonces simplemente le doy Z para centrar toda la imagen y le doy control C para crear una nueva. Voy a escribir vista superior y le doy render. Aquí tenemos el render perdón, se me bloqueó, regáleme un segundito. Ok, es que oprimí un botón que no era, habría algo que no era. Muy bien, aquí tenemos el render. Es bastante efectivo hacerlo desde la vista superior con perspectiva, se ve bastante bien, pero supongamos que lo queremos hacer sin ningún tipo de perspectiva. Bueno, pues simplemente activamos esta, que es la proyección ortográfica. Vamos a darle clic y vamos a abrir el render frame. No vamos a dar render, sino que vamos a abrir el render frame y vamos a clonar esta imagen. Vamos a ver qué tal y vamos a dar nuevamente render. Ahora noten la diferencia entre las dos imágenes. Una se renderizó con profundidad y la otra se renderizó sin profundidad. Ahora, si tuviéramos algún tipo de luz, aunque la profundidad no se renderice, sí se va a renderizar la sombra. Y muy bien, y por último, ya para terminar, vamos a crear una cámara free que tiene las mismas propiedades, como lo dije anteriormente, tiene las mismas propiedades de la cámara con target, pero la única diferencia es que no tiene objetivo, y esta no se necesita crear con clic sostenido, sino con un solo clic. Y noten lo que pasa, siempre se crea, no es que siempre se crea hacia abajo. Voy a borrar esta, miren, o voy a dejarla ahí, miren hasta donde se creó. Esta siempre se va a crear, por así decirlo, hacia el frente de donde yo esté mirando. Si lo creo en la vista superior, miren que se va a crear hacia abajo. Si lo creo en la vista frontal, se va a crear mirando hacia allá. Y si lo creo en la vista de izquierda, se va a crear mirando hacia la derecha. Así que siempre suelo crear ese tipo de cámaras free, aunque no trabajo mucho que digamos con esas cámaras, sino que las empiezo a crear en este tipo de vistas. Muy bien, así es como se crea una cámara free. Es completamente igual, son completamente iguales sus propiedades, pero a veces es más difícil de controlar. Y vamos a generar un render con esta cámara. Vamos a la cámara y generamos un render. Son más difíciles de controlar, así que me gusta trabajar mucho más, personalmente a mí me gusta trabajar mucho más con las cámaras con target. Y bueno, ya para estas alturas creo que ustedes ya deben estar notando un pequeño error al momento de renderizar, y es que no se está renderizando lo que estamos viendo exactamente en la cámara. Vamos a ingresar a esta cámara con C y vamos a moverla por acá. Vamos a alejarnos, también podemos alejarnos, algo que no les había dicho, podemos alejarnos oprimiendo la flecha hacia adelante, o la flecha hacia arriba, perdón, para abrir esta herramienta, y luego podemos con el mouse empezar a movernos, o con las flechas empezar a acercarnos o alejarnos. Vamos a dejarlo aquí un poco. Noten que este prisma está casi que completamente dentro de y llenando por completo la altura de la cámara que vamos a renderizar. Está pegando con este borde y está tocando este borde, y cuando vamos a renderizar, miren lo que pasa, se ve bastante el suelo y se ve bastante de fondo en la parte de arriba. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque no estamos esto no es exactamente lo que se ve al momento de hacer render, ni siquiera cuando tenemos en perspectiva tampoco, ni en la cámara. Ahora, ¿por qué? Porque esto no es lo que se nos renderiza, sino que esto es simplemente el espacio en el que estamos trabajando, y es lo que se alcanza a ver dentro de lo que 3D Max nos permite o nos da como viewport. Así que lo que tenemos que hacer aquí es darle Shift F y nos genera el save frame, o el cuadro de salvado, por así decirlo, el cuadro seguro. Este sí es lo que se nos va a renderizar. Ahora, como pueden ver, sí tenemos exactamente lo que se nos va a renderizar. Así que cuando trabajemos con una cámara, siempre recordemos usar el save frame, porque si no puede presentarnos algún tipo de problemas. Y si queremos modificar esto,
No es cuestión del save frame, sino es cuestión de la resolución del render que vamos a crear. Así que vamos a irnos aquí. Perdón, se está pensando. Vamos a irnos aquí al render setup de nuevo, y aquí donde dice altura, ancho, largo y altura, creo que es, podemos empezar a modificarlo y vean que a medida que modifico va cambiando el save frame y va cambiando el render. Tenemos también algunos por defecto. Tenemos aquí el de HD con 1920 y 1280 por 720 y se genera el save frame. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Chao.